Buenas noches, doctora Lourdes González. Mi nombre es Ana Cecilia Becerra Cabrera. Somos estudiantes de la carrera de Derecho en línea, tercer nivel paralelo C1. Somos el grupo 9 y en esta noche vamos a aportar acerca de la importancia del aporte al campo jurídico de las diferentes escuelas psicológicas y de las bases biológicas y ambientales, y así como su influencia en la personalidad. A continuación, mis compañeros van a realizar su exposición acerca de cada escuela psicológica. Saludos cordiales, mi nombre es Billy Torres y les hablaré sobre la Escuela Positiva de Criminología. Esta escuela es liderada por Lombroso, Ferri y Garofalo, quienes introdujeron un enfoque criminológico con énfasis en elementos biológicos, psicológicos y sociales, en oposición a la escuela clásica ya establecida. Su influencia en la criminología ha sido significativa, ya que al enfocarse en el estudio del delincuente y aplicar métodos científicos, han permitido una comprensión profunda de los factores detrás del comportamiento criminal. En resumen, esta corriente de esta escuela positiva de criminología ha dejado una huella significativa en el campo de la criminología, ya que ha sido fundamental para la formulación de políticas y estrategias efectivas para combatir la criminalidad y proteger a la sociedad. A continuación, doy paso a la interpelación de mi siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es Magali Cuello y voy a hablar de la Escuela Psicológica Experimental Alemana. Esta fue creada por Wilhelm Wundt, que es conocido como el padre de la psicología, y formó un laboratorio experimental. De ahí donde comienzan estos experimentos, aparte de la comprensión de algunos procesos psicológicos básicos como la sensación, la percepción, la atención, la memoria y la emoción. Cómo entra la información sensorial a nuestra mente, y para esto utilizan la introspección, que es un acto de autoconciencia que implica pensar y analizar tus propios pensamientos y conductas, siendo una de estas características definitorias del ser humano y en su conducta. A continuación doy paso a la compañera. Como tercera escuela psicológica tenemos a la psicoanalítica, que fue fundada por Sigmund Freud en el siglo XIX, en donde impulsó esta teoría sobre la actividad de la mente humana utilizando la técnica de la asociación libre, en la que consistía en que sus pacientes puedan expresarse de forma libre y que dijeran lo que se les viniera a la mente. Con esto, Freud dedujo que existían procesos mentales inconscientes que influían en el comportamiento y en la conducta de los individuos. También difundió la teoría de la personalidad con 3 instancias: el yo, el ello y el superyo. Freud y sus adeptos fundaron la Asociación Psicoanalítica Internacional, en el que el psicoanálisis se tornó relevante como método terapéutico. En la actualidad vemos que la psicología analítica ha tenido un gran impacto, sobre todo que se ha visto inmiscuida en la psicología clínica, las terapias, la psiquiatría y su principal enfoque, que ha sido el tratamiento y asistencia de la ansiedad, la depresión y los trastornos de personalidad, así también como la personalidad criminal, entre otros. Por último, se puede destacar que el psicoanálisis y su aportación al campo jurídico ha sido estudiar de manera transparente, precisa, unívoca. Los principios éticos y la praxis han sido lo principal y lo fundamental dentro de los casos de investigación y de litigio. Doy paso a mi compañera para que pueda intervenir con la siguiente escuela psicológica. Buenas noches, compañeros, buenas noches, magíster. Sí, a mí me toca hablar sobre la cuarta escuela, que es considerada por muchos una de las escuelas más importantes a lo largo de la historia, que es la Escuela del Desarrollo Infantil, o más conocida como Escuela del Desarrollo, cuyo objetivo era educar a la clase trabajadora de una manera racionalista, secular y no coercitiva, donde destacan 2 de sus aspectos. El principal, que fue la teoría de Piaget, que explica que las personas pasan por etapas distintas de desarrollo cognitivo y que sus formas de pensar y razonar entran en un proceso de evolución a largo tiempo. Y la otra es la teoría de Vygotsky, que explica que el desarrollo de un individuo no solo estaba basado en factores biológicos, sino también en la interacción social y cultural, enfatizando la importancia del entorno social y las relaciones con las demás personas.
A continuación, mi compañero. Buenas noches, Magíster. Voy a hablar sobre la Escuela de la Psicología Social. Los padres de la Psicología Social fueron Kurt Lewin, Mustafa Sherif y Solomon Asch. ¿Cómo se define? Se define como la forma en que los seres humanos nos percibimos, influimos y nos relacionamos mutuamente. Es decir, se profundizó en los estudios de la conducta humana, los mismos que realizaron experimentos sociales para llegar a sus conclusiones. El conductismo forma parte de la psicología social, ya que fue una revolución de estímulos y aprendizajes de conducta en sociedad a mediados del siglo XX, influenciada de manera directa por el ambiente donde se desenvuelven los individuos. Estos grandes científicos lograron, gracias a sus avances, la simbiosis que llevó a la deducción cognitiva de la mano de la psicología social, probando así la naturaleza de la sociedad juntamente con la biológica de la interacción humana. Destacan su influencia en la sociología, psicología cognitiva, psicología de la personalidad, psicología de la conducta, entre otras. Es decir, su aportación es extensa y variada. A continuación, mi compañero. Muy buenas noches, estimada doctora y compañeros. Siguiendo en la línea cronológica, tenemos el enfoque cognitivo de la psicología. Esta está ubicada también en el siglo XX, en los años 1950 y 1960. Este enfoque se centra en los procesos mentales como el pensamiento, la percepción, la memoria y el lenguaje. Además, cómo influye en el comportamiento humano. Sus máximos representantes son el psicólogo suizo Jean Piaget, el mismo que estudió el desarrollo del pensamiento y demostró que los individuos pasan por diferentes etapas cognitivas a medida que maduran. Por otro lado, también tenemos una valiosa contribución del psicólogo estadounidense Ulrich Neisser, quien argumentó que la mente es un sistema de procesamientos de información. Estos procesamientos permiten estudiar también la conducta humana y de qué manera la percepción y la memoria intervienen en el aprendizaje del ser humano. ¿Cómo se relaciona la psicología cognitiva con el derecho? Pues ambas comparten el mismo objeto de estudio, que es el comportamiento humano. Mientras que la psicología cognitiva aporta los conocimientos sobre la conducta humana de forma objetiva para determinar ciertos rasgos de comportamiento criminal. En cambio, el derecho, por otro lado, ayuda a considerar el proceso judicial que se puede aplicar al infractor. Muchas gracias. Doy paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, máster, compañeros presentes. La Escuela de la Psicología Forense del siglo XX, por el autor Hugo Muster, fue clave para el desarrollo de la psicología forense. De hecho, participó en diversos juicios y desarrolló incluso perfiles criminales, analizando los procesos de memoria, de la percepción y describiendo incluso cómo determina la credibilidad de los testigos. La teoría de la vocación de Muster se basa en tres dimensiones: pensar, sentir y hacer. Según él, encontrar esta vocación es mejor que se adapte a nuestros talentos, pasiones y conocimientos. Adicional, con William Armstrong fue considerado uno de los primeros consultores de la psicología forense de Estados Unidos, utilizado por el sistema de justicia penal como testigo experto en juicio. Sus pruebas fueron un factor decisivo para la absolución de varias personas que están siendo juzgados por ese asesinato. Muchas gracias. Le doy paso al siguiente oponente. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Rodi Ollarvide y voy a hablar sobre respecto a las bases biológicas, genéticas, neuroquímicas, estructura y función cerebral. Según los estudios, las bases biológicas en psicología destaca la influencia de factores genéticos, hormonas y neurotransmisores en el comportamiento humano. Se han identificado genes asociados tanto con la agresión, inteligencia y trastornos mentales, relevando la importancia de la genética en la configuración del comportamiento humano. Las hormonas como la testosterona y el estrógeno afectan al estado de ánimo y también pueden provocar estados de agresión. Los neurotransmisores como la dopamina y la serotonina regulan la motivación y el estado de ánimo.
Los estudios de gemelos y en adopción han demostrado que la inteligencia tiene una fuerte base genética. Comprender estos mecanismos biológicos es fundamental para entender la naturaleza humana y los trastornos de salud mental. Le doy paso a mi siguiente compañero en la charla. Buenas noches, doctora. Las bases ambientales, experiencias tempranas de aprendizaje social, cultura y la sociedad. El ambiente es el factor físico y relevante donde sucede el comportamiento y la conducta social de las personas y va a depender del espacio o lugar que nos encontremos, realizando lo biológico con todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. La influencia social contribuye en la conducta de otros y el desarrollo mediante estudios teóricos como las normas sociales, el aprendizaje social, liderazgo y el compromiso de los demás. De acuerdo a Elio, las normas sociales aluden a la manera o la forma adecuada de comportarse en la sociedad o en el entorno. Además, algunas de las vías sensoriales, tales como la visión, audición y el tacto, tienen una etapa crítica dentro de su evolución normal en la edad temprana. Por lo tanto, el desarrollo cerebral basado en la experiencia temprana puede definir la trayectoria para la salud. Muchas gracias. Con esto hemos culminado acerca de las escuelas psicológicas y las bases en cuanto a la personalidad. Ahora algún compañero que pueda intervenir o desea intervenir con alguna conclusión acerca del tema. Por supuesto, compañera, ¿cómo no? Como conclusión final, puedo manifestar sobre este tema tan importante para el derecho y la colectividad, que la investigación bibliográfica sobre las diferentes escuelas psicológicas han sido de vital importancia en el campo jurídico. La psicología cognitiva, el psicoanálisis y la psicología social brindan conocimientos fundamentales para desarrollar competencias de criticidad y valoración en futuros profesionales del derecho. La mejor comprensión y conocimiento de estas disciplinas mejoran nuestras capacidades para analizar pruebas, entender motivaciones y tomar decisiones fundamentadas para promover la justicia en el ejercicio del derecho. Esa es la conclusión que le hago sobre este tema, mi estimada. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, doctora.